Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados con todo el Perú a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Cusco Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También hay emisoras amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Apumaquisterio, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Y también estamos en los aplicativos móviles, descarga de Play Store y tenemos el icono de Radio Santa Rosa y la página web de Radio Santa Rosa, radiosantarosa.com.pe. Rosa María Palacios, muy buenos días. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a todos por estar nuevamente con nosotros aquí en Radio Santa Rosa en esta mañana de febrero caliente, ¿no? Cali- Qué calor hace en Acá Lima en nomás esta época. estamos bien. Acá estamos congelados. Más bien hay que levantar un poquito el aire acondicionado, porque está muy fría esta cabina, qué bárbaro. En comparación con escuchan el pi pi pi, estamos Mm. cambiando. ¿Le has puesto que en 15 grados? No, pues hay que subirlo un poquito. No es necesario morir. Bueno, amanecemos también con noticias calientes que ya se conocían desde el sábado en la noche. Ayer el Comercio publicó en portada el testimonio de dos colaboradores eficaces que señalan que Ollanta Humala, el expresidente de la República, y su esposa participaron en un esquema de cohecho de sobornos vinculado al Club de la Construcción. Es decir, que ellos recibieron hasta 18 millones de dólares, no está la cifra clara, hasta 18 millones de dólares en un lapso de 2 o 3 años, un lapso corto, que provenían de coimas, es decir, de sobornos que se pagaban por obra pública que se, digamos, licitaba a través del Club de la Construcción. Primero hay que recordar qué cosa es el Club de la Construcción, para que todos tengan claro. El Club de la Construcción es una asociación de empresas peruanas, también estaba Odebrecht y algunas brasileras, aunque ellas no tenían mucho interés en la obra chica, ¿no? Querían las obras más grandes. Un conjunto de empresas peruanas que estaban efectivamente en las obras que licita el Estado, gobierno central, regional, municipal, pero a todo nivel, obras de infraestructura de todo tipo, ¿no? Desde carreteras, qué sé yo, una escuela, un mercado, saneamiento, en fin, toda la obra pública. El Club de la Construcción conocía de los planes de obra del Estado en sus distintos niveles, lo que licitaba el MTC, el Ministerio de Vivienda, etcétera, y se distribuía previamente las obras para que el concurso siempre los beneficiara. ¿De qué manera? Bueno, muy bien, esta vez te toca a ti, tú te la ganas, la próxima vez tú pones un precio que no es el precio, yo voy con el precio correcto, el más bajo, y nos cartelizamos, armamos un cartel. Entonces, hoy por mí, mañana por ti. Entonces, ya está. Entonces se iba trabajando de esa manera. Todas las licitaciones se presentaban varios postores, entonces había una apariencia de competencia, pero todos los postores estaban puestos de acuerdo y todos sabían cuál era el que iba a ganar. Eso, que se llama montar un cartel, y entre privados es por supuesto ilícito, es delito, eh, cuando participa un funcionario o más funcionarios públicos en este acuerdo, pues se convierte en lo que se llaman delitos contra la administración pública, cohecho, colusión, etcétera. Está probado que el Club de la Construcción contó en varias etapas, porque atraviesa varios gobiernos, digamos, con el concurso de funcionarios públicos. Y en especial en el periodo de Ollanta Humala han sido sindicados y han reconocido sus delitos los hermanos Paredes. Carlos Paredes fue ministro de Transportes y Comunicaciones y su hermano José fue dentro del Club de la Construcción un personaje clave. José Paredes
fue compañero de promoción en el ejército peruano de Ollanta Humala. De ahí la relación de estrecha confianza y amistad que siempre tuvieron. Eh, Esta relación de amistad es muy larga, bastante documentada. Ollanta Humala, luego del levantamiento de Locumba, va a Arequipa, se hospeda en la casa de los Paredes. El amigo personal, digamos, de Humala es José Paredes, que no tuvo puesto público, pero que tramitaba, como dicen los chicos ahora, tramitaba las coimas que pagaba el Club de la Construcción a Carlos Paredes y a él a través de otras personas que también han sido plenamente identificadas. Los miembros del Club de la Construcción, no todos, algunos, se han acogido a la colaboración eficaz. Sabemos que Graña y Montero tiene un acuerdo de colaboración eficaz que está por salir, o ya pronto, en marzo. Sabemos que COSAPI también está trabajando en un acuerdo de colaboración eficaz que está próximo a salir. Entonces, hay varias que, sean sus titulares o sean como empresas, están trabajando en estos convenios de colaboración eficaz. Entonces, podemos decir que el esquema del Club de la Construcción ha sido bastante acreditado por la Fiscalía, un esquema muy parecido al que tenían las empresas brasileras, tanto en Brasil como en el Perú, pero claro, las empresas brasileras entraban a gran obra pública, megaproyectos. El Club de la Construcción, más modesto, entraba a proyectos locales. ¿Cuál es la acusación? De acuerdo al testimonio de estos dos colaboradores, que no pueden ser otros dos que no sean los hermanos Paredes, por el detalle de los hechos, aun cuando no están identificados así por la prensa, sino con sus números, pues resulta que del dinero que levantaban de estos sobornos para que este cartel continuara operando, había un porcentaje que se dedicaba a Ollanta Humala, se le entregaba a Ollanta Humala. Había un 3% que iba para los Paredes y los Humala. Y ese 3%, 2% era para Ollanta Humala y su esposa, es lo que dice el testimonio. José Paredes entraba y salía del Palacio de Gobierno sin ser identificado, a altas horas de la noche, a la oficina personal del presidente de la República. Y según el testimonio, ahí le iba entregando en sobres todo el tiempo, digamos de una manera constante, una cantidad de dinero que no está muy bien especificada, dicen, hablan de sobres de 10.000, de 20.000, de 100.000, hasta completar, reitero, 18 millones de dólares. Un montón de plata. Es lo que les iba a decir, es un montón de plata. Ahora, la acusación es grave porque en efecto se trata de amigos muy cercanos, muy cercanos, de los pocos amigos, digamos, que tenían los Humala antes de su presidencia. Ustedes saben que el presidente Ollanta Humala era un hombre muy, pero muy desconfiado y lamentablemente, al ser tan desconfiado, se rodeaba de la gente que conocía pues de su juventud y le daba pues más confianza a sus amigos de su promoción del ejército. Y ese era el caso de José Paredes. Entonces, que sean, digamos, cercanos está probado. Que el señor Paredes pueda entrar y salir del Palacio de Gobierno sin ningún problema, también probado. No tal vez tantas veces como ellos señalan, pero sí que podía entrar y salir, porque finalmente tenía esta relación de amistad. Entonces, esa parte de la probanza, digamos, es fácil. Es fácil colocar a José y a Carlos Paredes en Palacio de Gobierno, sin mayor duda. Es fácil también comprobar que estas personas efectivamente han cometido delitos porque ellos lo están confesando. Y porque además el desbalance patrimonial de Carlos Paredes fue más que evidente en un reportaje que preparó Daniel Llovera, y sobre el cual él salió a defenderse y se defendió bastante mal porque, ¿qué sucede? Que no había declarado pues todos los metros cuadrados que tenía el departamento, ni el precio real del departamento frente al Golf Los Incas. Entonces, que había un desbalance patrimonial, o sea, que el señor Paredes salió de ministro y mejoró su patrimonio respecto al que tenía antes de ser ministro, yo creo que la Fiscalía eso lo puede probar sin mayor incomodidad. Entonces, tenemos acá personas que han reconocido delitos, que han reconocido ser parte de un esquema, el Club de la Construcción, que han reconocido, y sus testimonios se corroboran con el testimonio de los que les dieron,
Entonces el caso más o menos está redondo. La pregunta es, ¿cómo acreditan que Ollantumala y su esposa, más allá del dicho, recibieron 18 millones de dólares? Y este es un tema bien importante y voy a hacer algunos paralelos para que se entienda. En el caso de, por ejemplo, Alejandro Toledo, Maiman, que es el que da toda la información, no solamente da la información, acredita con sus cuentas, las cuentas de sus empresas, que la empresa Odebrecht depositaba a sus empresas las cantidades de dinero pactadas con Toledo y que luego él las transfería a un tinglado de empresas offshore que terminaban en Costa Rica, en Ecoteva, y que luego la empresa Ecoteva compraba en el Perú los inmuebles, supuestamente a nombre de la suegra del señor Toledo, pero que eran para el uso y beneficio del señor Toledo. Entonces, ahí uno tiene probado y acreditado todo el tracto del dinero. O sea, cómo de Odebrecht pasa a Maiman, empresas de Maiman pasan por varias plazas, llegan a Costa Rica, varios esquemas de propiedad, ¿no es cierto?, de empresas y finalmente regresa al Perú. Es un círculo de dinero bastante documentado, no hay duda. Odebrecht dice, bueno, nosotros podemos acreditar con nuestro sistema MyWebDay y Drosys las planillas de pago, los doleiros, las offshores, la banca de Andorra. Es decir, pueden probar el tracto del dinero. Ellos, claro, Alan García podría decir, le dieron a nada, a mí no me dieron nada. O le dieron a, en fin, a cualquier otra persona de su entorno, pero a mí no me dieron. Pero está claro que esas personas han declarado que recibieron para él. Y luego el patrimonio del señor García también se ve incrementado de una manera que no justifica pues las famosas conferencias, ¿no? Entonces, ese patrimonio más la vida que llevó, ¿no es cierto?, dan cuenta de un desbalance patrimonial que no tiene justificación, que no sea en la corroboración de los testigos que dicen que sí le entregaron dinero. Entonces, efectivamente, pues la mafia no entrega pues factura, ¿no? O sea, no es que haya factura, pero sí deja huella. Y la fiscalía tiene que encontrar las huellas. Entonces, en el caso de los Humala, primero los señores Paredes tendrían que acreditar quién, cuánto y cómo. O sea, yo digo 18 millones, pero ya, ¿de quién? ¿De qué empresas constructoras y por qué obras y en qué porcentaje? Y las empresas constructoras también tendrían que decir acá estamos, porque no todas han aparecido. Y obviamente sobre la base de quienes pagaron, esas empresas constructoras también tendrían que estar colocadas en la investigación fiscal. Entonces, primero el origen, ¿no? Todas las empresas constructoras, cuándo, cuánto, a quién, detalle. Muy bien. Primera planilla, si quieren. Segunda, los beneficiarios de ese dinero, José Paredes, Carlos Paredes, Ollantumala, Nadine Heredia, lo que ustedes quieran. ¿Cuándo, cuánto y cómo? Más o menos, algún sistema contable tiene que haber habido, ¿no? Y una vez que esto se entrega, y acá viene el paso más complicado, tienes que probar a dónde está. Porque a Ollantumala le han incautado la casa, ya le han embargado la casa, ya le han hecho, creo que, huecos en el jardín, ya le han tocado todas las paredes, y dentro de esa casa plata no hay. Abrieron una caja fuerte, en fin, rompieron todo y no hay. Entonces, ¿quién tiene los 18 millones de dólares? El partido de Humala no ha participado en las últimas elecciones porque sus cuentas están embargadas y según el señor Ollantumala, él vive de su pensión de militar y de la caridad pública. Que eso es lo que tiene, su casa, su pensión de militar que no se la han cortado y una serie de préstamos familiares y favores para que sus hijos vayan al colegio. Que no hay más. Entonces uno tendría que ver algún tipo de, no solamente incremento patrimonial, sino signos pues exteriores de riqueza, un estilo de vida, algo, ¿no? Y no se ve mucho. A la señora Heredia no se le ve, salvo entrando a fiscalía, desde que entró a prisión, hace más de 2 años. No pueden salir del Perú. Como les digo, todo muy bien hasta que llegas al punto de corrobórame esto. Y es ahí donde creo que la acusación flojea, ¿no? Todos los titulares están en condicional. Habría, tendría, podría, porque, claro, el cuento no está muy redondo. Pero los colaboradores eficaces me imagino que deben tener esta información. Tienen que tener pruebas, porque si no, su colaboración no Sí. sirve para nada.
Y dos testimonios de dos hermanos que están ellos tratando de salir de la cárcel, no bastan para acusar. Ese es el problema. Reitero, miren Odebrecht, miren Maiman, ¿no? Que son colaboradores de estrellas porque dicen, sí, recibimos tanto, hicimos esto, aquello, nos trajeron de acá, nos trajeron de allá. Entonces, sí hay documentación de respaldo, ¿no? Entonces, sí, claro. Y el destino del dinero está clarísimo. En el caso de Toledo, pero transparente casi, ¿no? O sea, compra un inmueble de 4 millones de dólares, una oficina de 800.000 dólares, levanta la hipoteca de su casa en Punta Sal, la casa en Camacho, o sea, todo ese dinero, 6 7 millones de dólares, viene directo al Perú en la compra de inmuebles. Aun cuando Maiman ha confesado que era mucho más dinero, y ese testimonio de Maiman, que es el receptor, se corrobora con el testimonio de Barata y otros que son los que entregan el dinero. Entonces tienes el círculo completo documentado. No basta que el intermediario diga, yo di. Ya, pero a ti quién te dio, cuándo, cuánto, cómo, dónde. Detalle usted. No, me dieron a la mano. Perfecto, pero ¿dónde? ¿Quién le dio? ¿Cómo se llama esa persona? Muy bien. Y luego, usted le dio al señor Humala. Perfecto. ¿Y el señor Humala qué hizo con esa plata? Ah, no sé. No, un momentito. 18 millones de dólares y usted no sabe. 18 millones de dólares, créanme que hasta físicamente ocupa un espacio, ¿no? O sea, si todo fue en efectivo, digamos, 18 millones de dólares son como 18 maletas, digamos, grandes. Grandes, ¿ah? O sea, maletas de viaje, la más grande, el modelo más grandecito, ahí te entra 1 millón de dólares, ya. 18 millones de dólares, en vez de 100, ¿ah? Son 18 maletas. Pues. Eso, o sea, se necesita un sitio para esconder el efectivo, si es que quieres esconderlo en efectivo. Si quieres esconderlo a través del sistema, necesitas testaferros. Y no se puede sacar dinero del Perú, si lo sacan al exterior, no es tan fácil sacar dinero al exterior. Sobre todo esa cantidad. Por eso yo creo que si estaban acusando en falso, mala estrategia por una cifra tan alta. Con 1 millón de dólares hubiera sido creíble. Mucho más creíble. ¿No? Pues 1 millón de dólares es más fácil de esconder y más fácil de gastar. Lo que no te hace sentido, les digo, es el monto, el tamaño del monto. Porque miren, para que Toledo sacara 35 millones de dólares en total, se necesitó del 2005 hasta el 2000, creo que 12 o 13, varios años, varias armadas, este tráfico a través de Maiman alrededor del mundo, o sea, recién cuando le terminan de pagar, tanto Odebrecht como Camargo y Correa, recién Toledo monta este esquema en Costa Rica y comienza a comprar inmuebles en el Perú. O sea, esto demora muchos años con circuitos muy complicados. Esto se supone lo que ha recibido Humala viene del 2013-14, estamos a 2020, ¿no es cierto? Han pasado 6, 7 años, debería estar en alguna parte. ¿Dónde está la plata? De verdad, y es lo que primero dijimos, bueno, pruebas tiene que haber. Si los Paredes no pueden ofrecer ninguna prueba de lo que están diciendo, su testimonio no vale nada. Y no pueden ser, o sea, son aspirantes a colaboradores eficaces, ¿no? Pero si su testimonio no vale nada, no hay forma de que los puedan salvar, digamos, ¿no? Queda ahí. Entonces tienen que ofrecer algún medio probatorio adicional a su testimonio. Su testimonio corrobora, ¿no es cierto?, los medios probatorios que están entregando, pero sí, pues complicado, ¿no? Entonces, vamos a ver, paciencia, no hay que entusiasmarse, ¿no? La gente a veces se entusiasma, dice, sí, sí. Ahora, esta es una investigación nueva, completamente distinta a la acusación por la cual los señores Humala están en este momento en control de acusación, porque ellos ya han sido acusados, más el juicio oral todavía no empieza. El caso que se sigue contra los Humala es un caso específico por donaciones de campaña. Nada más que por eso. No por cohecho, y los acusan de recibir y lavar. ¿No? De recibir, transformar, ocultar, etcétera, y lavar. La misma acusación que tiene actualmente Keiko Fujimori. Sobre ese caso hemos hablado muchísimo. Yo siempre tenía una teoría muy clara sobre lo que dice el Código Penal.
lo hemos discutido con el doctor Vela, ellos señalan que ellos sí tienen las cosas muy claras, yo no las veo como porque hasta ahora no las explican, pero es una posición que yo tengo desde el 2014. O sea, cuando meten preso a los Humala, todos mis amigos fujimoristas y filo fujimoristas aplaudían a rabiar. He visto que algunos periodistas ahora me citan. No, como dice Rosa María Palacios, esto. Esos periodistas me decían que yo era la abogada de Nadine, la secretaria Palacio, estupidez y media. Ahora me citan. Pero siempre ha sido la misma posición. O sea, lean el Código Penal. El Código Penal dice que tú para lavar dinero tienes que saber que recibes de una organización criminal, que recibes producto del delito. Si no conoces eso, no hay delito. Entonces el lavado, que es un delito muy serio, no se le puede imputar a todo el mundo. Entonces tienes que buscar el delito que sí es, ¿no? Sea colusión, cohecho, defraudación tributaria, el que sí corresponde. Aquí leer el código penal no es tan complicado. Pero bueno, esa es la historia de este fin de semana. Así que, como les digo, en el caso de los Humala, los hermanos Paredes, que supongo fueron sus amigos, digo fueron porque no creo que sean, pero que lo fueron, eso es clarísimo. Hay que ver exactamente qué pasó, ¿no es cierto? Bueno, vamos a la pausa. Rosa María, están preguntando por esta medida que el señor Morán ha dicho que van a quitar a los policías que resguardan Miren, a a los ver, congresistas. todo el mundo me preguntaba por el artículo 98 de la Constitución. El artículo 98 de la Constitución lo que dice es que el presidente del Congreso solicita al Ejecutivo, ¿no es cierto?, el resguardo policial necesario. No dice para qué, pero es evidente que es para el control, pues, de las instalaciones del Congreso. No le va a pedir un ejército privado. No le va a decir, ¿sabe qué, señor? Yo soy presidente del Congreso y quiero que me cuiden 200 policías. ¿Por qué? Porque yo soy muy importante. Es absurdo, ridículo, no es racional, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo el ministro Morán? No tengo, porque además tiene que tener turnos, 2 policías por cada congresista, ¿no es cierto? Tengo que tener 260 policías, más cuidar las instalaciones de, no solamente del Palacio Legislativo, sino de todos los inmuebles que tiene en este momento el Congreso de la República, que además contrata seguridad privada. Yo lo que he hecho, o sea, que yo necesito mis policías en las calles y francamente, miren, a los congresistas no les va a pasar nada. En los 90, con Sendero en la calle, sí, claro, asesinar a una autoridad políticamente elegida era importante para Sendero Luminoso. Entonces sí, se necesitaba resguardo. Es más, yo recuerdo que en esa época los ministros caminaban con 3 carros, por lo menos, una liebre, uno adelante y otro atrás, más los que iban en el mismo carro oficial. Y les digo, eran turnos de 12, 15 policías por autoridad. Pero esos policías entraban al centro de Lima con las metralletas salidas de la ventana, porque tenías a Sendero que efectivamente asesinaba a ministros. Entonces había un peligro real. Pero hoy por hoy sentémonos a pensar, ¿qué peligro hay real? Yo camino todos los días por el centro de Lima. Cuando salgo de acá, camino con muchísimas autoridades. Algunos congresistas vienen con su seguridad y el señor te cuida. Se matan de risa. Tiene mamá, niñera. Y miren, yo respeto mucho el trabajo profesional de la policía y de las personas de seguridad. Alguna vez en la vida he tenido que caminar con una por algún tiempo. Pero de verdad, lo que les voy a decir les va a parecer bien raro, ¿no? Porque yo, la época que me cuidaba, yo le dije a la persona que me cuidaba, mira, si vienen por mí, tú te tiras al piso. Porque yo de verdad que no voy a cargar en mi conciencia que a ti te pase algo por mi culpa. Me parece espantoso. Pobre, era un muy buen policía, ex policía, me miraba y me decía, señora, déjeme hacer mi trabajo, ¿eh? Pero en serio, o sea, cada uno tiene que cuidarse. O sea, para que un policía te cuide de que no te roben la cartera, francamente, ¿no? Y una amenaza política contra una autoridad, yo no creo que haya. De verdad, de verdad. Entonces, podrían renunciar a la seguridad, sin hacerse tanto lío. Dicen que los ministros también les quiten la seguridad. Sí, puede ser. Lo que pasa con los ministros es que, a diferencia de los congresistas, tienen que estar en muchos sitios a la vez y necesitan velocidad. Todos queremos velocidad, pero ellos necesitan algún nivel mayor de velocidad.
Y también algunos fiscales que deberían tener algún sistema de que se les pueda transportar rápido, ¿no? Etcétera, porque un cadáver no espera, ¿no? Hay que ir a levantarlo, etcétera. O sea, hay algunos funcionarios públicos que necesitan facilidades para hacer mejor su trabajo. Pero yo creo que de verdad, a estas alturas, salvo jueces y fiscales, que sí están expuestos a las venganzas de organizaciones criminales, yo no creo que se necesite, digamos, una seguridad excesiva, ¿no? Y por último, miren, si usted, congresista, cree que efectivamente su vida está en peligro, destine pues una partecita de su sueldo, que va a ser bien generoso, a contratar a una persona que lo cuide, de su propia escogencia además, y de su propia confianza, y le va a ser mucho más útil. Porque si usted tiene algún temor de que algo le vaya a pasar, lo último que quiere es que le pongan policía que usted no administra. Porque toda la inteligencia policial, ¿de dónde creen que se mueve? ¿En cuánto rato creen que se enteran, ¿no?, en inteligencia con quién se reunió usted? Entonces mejor contrate uno suyo, va a estar más contento, de verdad. Renuncien a esto y dejen de hacer tontería. Ahora, que el señor Morán quiere ser un populista y medio demagogo, ay, por favor, por supuesto, qué duda cabe. O sea, miren lo que ha hecho con los venezolanos, es la misma cosa. Son medidas populacheras, pues, que le gusta a la gente, ¿no? Sí, sí, que las quiten. O sea, poner 300 policías en las calles no nos va a garantizar pues la seguridad de la ciudad, ¿no? No. Así que yo, si fuera congresista y si fuera aspirante a presidente del Congreso, diría, me parece muy bien. Estupendo. Estupendo. Eso sí, le dices al ministro, al primer herido, ¿no? Se lo haremos llegar, pues. Ya está. ¿Ah? ¿Qué tal? Muy bien, vamos a la pausa. Ya está con nosotros Walter Albán, presidente de Proética. Vamos a hablar de los cambios, sobre todo los cambios en justicia, que son importantes. El elegido ministro y juramentado, ministro designado, se dice, porque no ha sido elegido por voto popular. Ministro de Justicia es una persona que ha trabajado antes con Walter Albán en justamente la Comisión para la Reforma de la Justicia. Fue el secretario técnico, el señor Castañeda fue el secretario técnico de esa comisión. Vamos a ver qué se puede hacer desde ahí para mejorar en los temas de justicia y otros más que vamos a conversar con Walter Albán, que también ha sido ministro del Interior y también sabe lo que es ponerle seguridad a los congresistas. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya se encuentra con el doctor Walter Albán. Bueno, estábamos hablando de un asunto anecdótico. El doctor Albán ha sido ministro del Interior y yo le decía que las autoridades, pero sobre todo los congresistas, tienen un problema psicológico que no puede tratar el señor Morán ni ningún ministro del Interior. El problema psicológico es, si yo soy importante, ¿por qué nadie me cuida? ¿Ya? Entonces hay que decirle, tú eres importante, Dios te ama, tu familia también, el pueblo te ha elegido, no necesitas que alguien te cuide para ser importante. ¿Es así o me estoy burlando demasiado, creo, ¿no? Muchas gracias por estar acá, doctor. No, gracias, Rosa María. Creo que hay mucho de eso, hay mucho de, como decía antes, un problema de estatus más que un asunto de seguridad. Y por eso me parece bien que esto se revise, pero no la manera ni la forma como se ha comunicado. Claro. Creo que esto ha podido trabajarse mejor, ¿no es cierto? En diálogo con el Congreso también, antes de hacerlo público y sin que sepamos exactamente cuáles son los límites o lo que específicamente se va a atender. Yo recuerdo que hay un equipo especial en inteligencia de la policía que es la que evalúa el grado de riesgo. Y hay entonces momentos o circunstancias que hacen aconsejable ponerse en riesgo. Exactamente. Y eso es lo que se debería trabajar. No todo el tiempo ni a todo el mundo, pero digamos, si yo soy, digamos, no sé, un fiscal que estoy enfrentándome a una mafia narcotráfico que tiene pues tentáculos por todas partes y que tiene operadores, sicarios, bueno, más que suficiente que me pongan seguridad a mí y a mi familia, ¿no? Pero si yo soy, imagínate que a mí me elijan congresista. ¿Para qué me van a poner seguridad? Es una tontería. Es una gastadera de plata que no sirve ningún propósito. Entonces, de verdad, ahora, conozco personas que renuncian a su seguridad
porque también es un poquito invasivo, ¿no? O sea, si tú estás acostumbrado a hacer tu vida, pues, cotidiana, tener a una persona al lado tuyo, que además, esta pobre persona, pues, le tienes que dar desayuno, almuerzo y comida, porque tampoco vive del aire, entonces es más complicado. Incluso hay personas, el famoso incidente de uno de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Él no quería ninguna seguridad, ninguna, ninguna. Él se fue a su nightclub feliz en Trujillo, no quería seguridad. Hubo un temblor, lo fueron a buscar y el señor estaba pues con su vida privada. Caramba, qué ganas de ponerle seguridad a la gente. Por eso, reitero, a veces tener seguridad es un poquito complicado porque si tú tienes una vida privada muy, digamos, sustanciosa, no la vas a poder tener. Entonces, mejor no. Entonces, que se lo piensen bien los señores congresistas, yo les diría que renuncien voluntariamente a la seguridad, salvo que alguno tenga como dice, pues, una situación, no sé, es representante en una comisión investigadora, por ejemplo, exacto, para crimen organizado. exacto, una situación, digamos, ¿no? Pero de verdad que el estatus, la dignidad de las personas no se mide por cuánta gente te cuida, ¿no? Ni por cuántos asesores tienes. Y en mi experiencia, les voy a contar esta anécdota antigua, en mi experiencia, muchos años, los congresistas que llegan solos, ¿no es cierto?, son siempre los mejores congresistas. El cerebro del congresista es inversamente proporcional al número de asesores con los que se hace acompañar a una entrevista. Yo he visto a congresistas, no de ahora, no antiguos, ¿no?, llegar con 7 asesores a una entrevista. O sea, yo no meto tanto miedo tampoco, ¿no? 7 asesores, por Dios, ¿qué te van a decir? Señas, no, es absurdo. Ya cuestan bastante. Ahora, sí, reitero, ¿es un acto demagógico del ministro del Interior? Claro que es un acto demagógico pues, del ministro del Interior, ¿qué cosa creen que es? ¿No? Y además que entretiene, ¿no es cierto? Como dicen, el chisme no alimenta, pero entretiene, y nos olvidamos de un asunto mucho más importante como la masacre ministerial de la semana pasada. Sangría de ministros, que yo ya el domingo he escrito ayer y lo puedo repetir, lo que ha hecho este gobierno se viene decantando desde hace muchos años, ¿no? Pero ya es que los ministros sean absolutamente irrelevantes y prescindibles por irrelevantes. A ver, examen, muchachos. Acá, Ralph. ¿Cómo se llama el ministro de Agricultura? Ya. ¿Cómo se llama? Esa es tranca, ¿no? A ver, el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Ah? ¿Qué? No. No, difícil, ¿no? Ya, pero Relaciones Exteriores debería ser más o menos. Ustedes son periodistas, chicos, o sea, ya. ¿Ah? Ya, pero acabas de mirar. No, él hace calle, él patonea. Pero se dan cuenta, estos chicos trabajan en prensa, ¿ya? Y de verdad, ¿por qué? Porque para su trabajo diario y cotidiano, ni siquiera para ellos es importante. Porque la noticia está en otros niveles de la administración. El poder está en otros niveles de la administración. Es terrible. Ellos se han enterado que el señor Liu se llama Liu porque ha sido noticia la semana pasada. ¿Y cómo se llama la ministra que lo ha reemplazado? Lo ha reemplazado la semana pasada, juró el jueves. Que está cuestionada. ¿Ah? Que está cuestionada. Y está cuestionada por un tema del 2011, por las concesiones mineras. A ver. Sí. Sí, bien. Acá tenemos uno que lo dijo bien. A ver, ¿y cómo se llama el nuevo ministro de Justicia? Castañeda, muy bien, muy bien. Este chico se calle, pero estos dos de acá jalados, ¿ah? Jalados. Chicos, yo a su edad me sabía los gabinetes enteros, pero sin perder uno. Porque claro, tenían más importancia para la noticia, más importancia para nuestro trabajo. Y usted que me está escuchando en su casa debe estar pensando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama? Nuevo ministro de Educación. El señor Benavides. Muy bien. Que viene de, eso sí lo sabemos, de la SUNEDU. Martín Benavides viene de la SUNEDU. El nuevo ministro de Justicia, represa Ana Teresa Revilla, el señor Castañeda, viene del área, o sea, viene de ser viceministro de Justicia. ¿Ok? La señora, iba a decir Zulca y no es Zulca, Vilca, viene también del sector. O sea, ha sido congresista,
tuvo un problemón en el 2011 porque se le acusó de tener hasta 17 concesiones mineras no declaradas. Según el señor ministro Ceballos, todos tenemos derecho a rehabilitarnos, esa fue la palabra que usó. Me dio un miedo terrible porque yo no sabía que la ministra había estado presa, porque se rehabilita quien ha estado en prisión, de verdad, pero parece que la señora ha estado pues rehabilitada, ¿no? Yo no tenía idea, o el ministro usó la palabra equivocada, y esos han sido nuestros cambios la semana pasada. Bueno, y transportes. ¿Quién es el nuevo ministro de Transportes? ¿Quién se fue? ¿Cómo se llama el que se fue? Edmer Trujillo. ¿Por qué lo conocen? Porque metió la pata, pues, porque está con Yaya. Si no, no lo conocerían. Ya, muy bien. ¿Ven? Todos están jalados. ¿Qué han logrado? Hacer que los ministros sean irrelevantes. Ese es el problema. Relevante es el primer ministro y el presidente de la República. Nada más. Y ese es un problema bien grave para la administración pública, porque significa que toda la estructura de poder debajo del ministro sabe que es un inquilino precario y que en 4 meses se va. Entonces da lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ahora, Sapo Morán ha dicho, ¿qué digo para que los congresistas electos se trompeen con nosotros durante 30 días y estemos todos entretenidos? Que les voy a quitar la seguridad. Al pueblo le va a encantar, a ellos les va a molestar, van a salir a hablar del tema en todos los noticieros y nadie va a hablar de la sangría de ministros de la semana pasada. Muy bien, nosotros vamos a hablar de la sangría de ministros. Y empezamos con esto, con el señor Albán. ¿Quién es el nuevo ministro de Justicia? Sería bueno conocerlo. Bueno, se trata de una persona que reúne todas las calificaciones, en mi juicio, para ocupar el cargo. Es una persona joven, pero trabajó antes en la Defensoría del Pueblo, en la Juntía para Asuntos Constitucionales. Estuvo a cargo de esa juntía mientras fue defensor del pueblo de Ordovega. Y luego lo retomo, digamos, contacto con él a propósito de la Comisión para la Reforma Judicial que presidió el embajador Wagner, y él fue efectivamente nuestro secretario técnico. Después de que ese trabajo concluyó, al poco tiempo fue nombrado viceministro en Justicia y ha estado participando en esa calidad en la Secretaría Técnica de la Comisión para la Reforma Judicial, esta comisión que se creó como parte de las propuestas que hizo la Comisión Wagner y que tenía por objeto que no solo los titulares de las instituciones que tienen directamente que ver con el sistema judicial, sino también el propio presidente de la República, el Contralor General y el Tribunal Constitucional y también el Defensor del Pueblo participaran allí. Creo que por eso a nivel de Secretaría Técnica se han hecho avances muy interesantes para proyectar mejor una reforma que fue planteada en términos urgentes y que por tanto teníamos 12 días para hacer las propuestas. Claro, fue volando. Era sin duda todavía un asunto parcial, ¿no? Hay que ir mucho más allá y creo que él tiene esa visión y estoy seguro que hará un buen papel. Ana Teresa Revilla estuvo 4 meses en el cargo. Y es una persona honorable, no ha hecho nada incorrecto. Yo creo que la conducta del procurador Ramírez fue la lógica, que necesito asegurar mi reparación civil, y acá me están diciendo que nos van a meter una denuncia, mejor aviso a las autoridades. Y avisó a todos. Todos sabían que venía el tema del CIADI. A mí me apena mucho lo de Ana Teresa Revilla porque soy amigo de ella y le tengo también mucha consideración y creo que se portó como tenía que hacerlo. Pero el caso del procurador Ramírez lo conozco todavía más de cerca porque, como sabemos, él fue en su momento denunciado por el procurador anticorrupción, Amado Benz. Sí. Una denuncia que no tiene pies ni cabeza. Lo único que podría explicar esa decisión es de alguna manera petardear lo que tenía que ver con el acuerdo con Odebrecht. Por esa razón, y porque no habían abogados penalistas que pudieran ocuparse de su situación, yo tuve que asumir la defensa de Ramírez y él lo he acompañado por eso ante el Ministerio Público a dar sus declaraciones. Una defensa pro bono, por cierto, ¿no? Claro, claro. Pero por eso estaba muy cerca él y yo sabía de estas conversaciones y lo he alentado a que las tuviera porque me parecía que eso es lo que hay que hacer. O sea, que avisar. El procurador no es un órgano constitucional autónomo. No. Yo creo que se les ha pasado la mano en este asunto. O sea, ¿cómo puede ser que el procurador anticorrupción denuncie al procurador ad hoc, ¿no? Y todavía sin ningún fundamento. Pero además, si a mí me nombra el Ejecutivo en un cargo de confianza, y por eso es que ha salido por ser cargo de confianza,
¿cómo va a ser que yo no debo reportar lo que está ocurriendo en el caso que me ha sido No, encomendado además, peor aún, a las ¿cómo puede autoridades? ser que la ministra se entere de que han removido un procurador ad hoc tan importante por el peruano? Por más que el reglamento diga que el señor Soria es autónomo, todos pertenecen al mismo sector y es tu misma ministra. Por supuesto. Es una vergüenza. O sea, el señor Soria no le tiene el más mínimo respeto. Claro, yo, digamos, voy y le digo al presidente de la República, tengo que votar a Soria. ¿No? Pero el presidente me dice, no, ¿te vas tú? Ah, bueno, ahí renuncio inmediatamente. Pero es que eso es inaceptable. Y lo curioso, ¿no? A una persona de la calidad de Ramírez, que ha manejado esto con toda la integridad y con todo sentido de responsabilidad, se entera también el pueblo peruano que lo han cesado. No, es evidente que el No. hombre fuerte ahorita en el Ministerio de Justicia es Soria, Mm, que puede publicar resoluciones sin pedirle permiso a nadie porque tiene su poder emana de mucho más arriba. Es evidente que emana del primer ministro. O sea, para cualquiera que conozca el sector público, el señor Soria no se va a mandar a publicar la resolución de destitución de Ramírez sin decirle a la ministra de Justicia si no le ha dicho Ceballos. ujú. Por favor. Entonces, a mí esto me parece inaceptable. No, y a lo que yo iba, en el caso entonces de Ramírez, que se ha portado lealmente, íntegramente, que ha actuado de acuerdo a lo que se esperaba de él en esa función, lo sacan y se entera por el peruano. El señor Enco Ujú. lo ha denunciado a él penalmente, Sí. ha denunciado al presidente, a ministros. A todo el mundo. Claro, tiene una actitud bastante extraña y él permanece en su puesto, Claro. ¿no? O sea, pareciera como que todo está hecho al revés. No me explico cómo se toman decisiones de esa naturaleza y se evade tomar otras que más bien serían las que No, corresponderían y después de además lo que lo hemos que es visto. terrible de todo esto es que Ceballos y el presidente de la República pretenden que haya un manto de duda sobre Ana Teresa de Revilla, sobre Ramírez, que son parte de las personas que han tenido un contubernio con Odebrecht, lo cual es falso. Ana, yo creo, Falso. O sea, pero los presentan así. Rosa María, Y porque así lo presentan los periodicazos que se los han y bajado. creo que sobre esto, ya lo he dicho antes, pero me parece que vale la pena repetirlo, no se puede tratar a las personas jurídicas, en este caso empresas, como si fueran personas naturales. Claro. Porque, salvo que se trate de empresas de fachada, esos cascarones que se inventan para poder Claro. cometer delitos, cuando estamos ante organizaciones tan grandes, por ejemplo, Garaña y Montero en el Perú, Ujú. o la propia Odebrecht, hay miles de gentes que trabajaron o trabajan allí, familias que dependen de eso, que nunca tuvieron idea de las prácticas corruptas que son responsabilidad de algunos de sus No, y además dirigentes, ¿no? ya en el mundo, digamos, en el derecho comparado, el caso Siemens, por si acaso, Claro. nadie decidió matar a la empresa. O sea, a la romana, ¿no? Quemamos todo y, como le decía Así es. una persona de Graña y Montero, lo que la gente quiere acá es que se demole el edificio y echen sal sobre la tierra para que no crezca nada ahí, ¿no? Pero claro, eso no es posible en un mundo moderno. O sea, hay otras personas inocentes que no pueden ser sacrificadas. Entonces, ¿qué haces? Sacas a las personas responsables, las sancionas, las metes presas, sancionas, y las empresas pagan sus culpas. ¿Cómo las pagan? Con dinero. Esa es la Así es. forma. Y lo que sería absurdo es promover que quiebren. Claro. Porque si quiebran, no cobro nada y en este caso tampoco obtengo la información que necesito. Eso es lo que explica por qué en el acuerdo que se celebró por los 4 proyectos con Odebrecht se estipuló de que ese pago de 610 millones de reparación tendría que hacerse en 15 años. Claro, porque igual se ha pactado en Estados Unidos, igual se ha pactado en Suiza, igual se ha pactado en Brasil. Así Es el es. mismo pacto, se tiene que dar plazo. Y además, por otra razón muy sencilla, siempre digo, si tú tienes una demanda de alimentos, ¿qué quieres? ¿Que tu marido trabaje para que te dé? ¿O lo metemos preso? Con lo cual, sí, se fregó, está preso. Pero no trabaja, pues, si no te va a dar un centavo. Entonces, ¿cómo hacemos para que tu hijo coma? Mejor que Entonces no trabaje. se puede sostener con tanta ligereza que son empresas corruptas. En buena cuenta, esas empresas han entrado a una reingeniería, hay nuevas Claro. personas allí. En el caso que ha desatado todo este lío, lo que yo pude conocer era de que los que estaban preocupados eran los que actualmente tienen la responsabilidad del Claro. proyecto del gasoducto,
pero no porque el gobierno haya resuelto el contrato del 2017, sino porque esa inversión que ya estaba, ¿no?, allí hecha y que sumaban, parece que son cerca de 2.000 millones de dólares, Así es. ¿no es cierto? Los acreedores en Brasil les estaban diciendo, si ustedes no demandan ante el CIADI antes de que venza el plazo Claro, prescriptorio, los vamos a hacer responsables a ustedes. que tiene toda la razón, porque si yo tengo un plazo que me favorece, ¿por qué no lo voy a usar? Claro. Lógico, Y entonces ellos lo que quisieron fue llegar a un entendimiento con el gobierno claro. para ver si había ya, digamos, alguna Una programación de la subasta que, claro, licitación. y que el que entra les compensa. E incluso habían planteado ponerse de acuerdo para ampliar el plazo de prescripción ante el CIADI y que esto les permitiera tener por lo menos Claro. unos 6 meses Y adicionales lo de que, negociar. y lo que quería el señor Ramírez era embargar, obviamente, los tubos. Claro. Pero ¿cómo embargo si el Estado, si los ministros no me dicen qué piensan hacer con ellos? Además que había en curso también la posibilidad de llegar a un acuerdo de Cl- colaboración eficaz por este Claro, proyecto, que claro. no estaba comprendido en los primeros Claro, pasos. pero tú puedes embargar en la idea de que esos bienes todavía no son de propiedad del Estado, pero el Ujú. Estado los custodia. Entonces, de repente terminas embargando al propio Estado. Es una cosa bien... Bueno, y el bien- Estado gasta una cantidad considerable de dinero no, en mantener eso. gasta más que la O sea, reparación civil. es un sinsentido desde todo punto de vista. O sea, nadie entiende entonces cómo no se han reunido antes, han Claro. coordinado antes para todos ver una salida que era Porque perfectamente se lógica. mueren de miedo. Porque no hay nada más cobarde que un ministro de Estado peruano. Es lo más pusilánime que hay, discúlpeme, pero si por hablar por teléfono, por tener un WhatsApp entre la ministra y Ramírez, esto tiene que publicarse y debatirse para ver si hay actos de colusión o... No hablas con nadie, pues. Como digo, te mimetizas con el escritorio, te disfrazas de escritorio y no te mueves. Es Claro. absurdo. Además, la ministra Alba estaba incómoda porque le fueron a preguntar, oiga, ¿y qué cosa quieren? El señor llevó Ramírez le dijo, esto es lo que Odebrecht está pidiendo. Ujú. Porque él lo sabía, pues. ¿A qué está pidiendo Odebrecht? No sabemos. No, yo sí sé, ha pedido esto. ¡Ah! ¡Qué horror! Abogado de Odebrecht. Ay, por Dios, ¿por qué la gente es tan idiota? Pero el problema es que la ministra de Economía ya no le dieron el patadón, ¿ah? Y ella se reunió también. Y el ministro Ceballos sabe todo sabe, porque ha votado él a Ramírez. Porque les digo, Soria no iba a votar a Ramírez él solito, pues. Discúlpeme, porque nadie es tan macho en la administración pública peruana para hacer eso. Pero lo que está claro es que no le avisó a la ministra de Justicia. Entonces, si no le avisó a la ministra de Justicia, ¿por qué lo votó? Porque le avisó a Ceballos. Por favor, o sea, lo que pasa es que nadie le hace las preguntas a Ceballos. Y acá no, acá que va a venir, pues imagínate, se muere. Sale no, ¿qué va a querer venir? Porque yo le voy a preguntar esta, me va a mirar así. Es miedo, terror de 3 periodicazos, pum, 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 y ya está. Además hay que entender que este tema de Odebrecht y todo lo que tiene que ver con el caso Lavajato es un tema muy complejo. Claro. Yo conversaba con un cirujano al corazón hace poco y le decía, es como si usted estuviera con 3 médicos más en plena operación y de pronto alguien comienza a decir, no, corte allá, mejor sursa acá o remiende acá. Es decir, no todo el mundo puede decir tan ligeramente qué es lo que corresponde hacer. Claro. Solo quienes están siguiendo el caso y lo conocen en detalle. Y en esto deberíamos confiar, por lo menos, en el equipo especial de fiscales, Sí, que mal que bien estén haciendo su trabajo, y hasta el momento en que fue cesado, el procurador Ramírez, que estaba actuando precisamente de la manera más idónea para no entrar en confrontación con el Ministerio Público, sino más bien contribuir a su tarea, pero asumiendo su rol de defender lo que es la reparación civil. Porque si no, nos podemos quedar con... A ver, que no se pacten 610 millones, se pactan 1.000 millones y se quieren ejecutar ya, la quiebran pues a la empresa. No hay forma ¿No de es cierto? pagarte. No se Eso paga es, nada. Bueno, esa es la historia de las reparaciones civiles en el Perú, ¿ah? bueno, en este momento, Así es. yo tengo un cuadro que lo conversábamos con Ramírez. La Procuraduría Anticorrupción tiene por cobrar cerca de 1.900 millones de soles en reparación civil. Y en 14 o 15 años, ¿cuánto ha cobrado? 90 millones. Claro. Porque el resto no lo puede cobrar. No lo puede cobrar. No hay ¿No? de dónde, pues. Porque no hay bienes que incautar, porque no hay nada. En cambio, en este otro asunto, En la DOC. ya pagaron los... Primero que el fisco ha cobrado cerca de 500 millones. Claro, por SUNAT. O sea, la SUNAT. En segundo lugar, han pagado la primera cuota de 80 millones y ya estaban aseguradas 2 cuotas más. Claro. Es decir, se estaba cobrando lo que nunca se ha cobrado, ¿no? Claro, entonces
a todos los que dicen, no puede ser, les han regalado, ya. ¿Cuánto han pagado Montesinos, Fujimori? ¿Cuánto ha pagado el terrorismo en el Perú? Cero. Cero. O sea, todos han pagado cero. Como si 90 millones son los que han pagado porque quieren recuperar su vida, digamos, Así ¿no? es. Y porque tenían bienes, ¿no? Por ejemplo, los Fujimori nunca tienen bienes. ¿Eh? Keiko no tiene bienes, el papá no tiene bienes, nadie tiene bienes Como ahí. Castañeda tampoco. Castañeda no tiene bienes, nadie tiene bienes. O sea, claro, porque saben que el día que vengan por ellos, lo primero que van a hacer es irse sobre los bienes. Pero el problema es que al final de cuentas, el Estado no cobra nada. Y ojo, ojo, porque ese es un concepto bien complicado. No se confundan con lo incautado, ¿ya? Lo incautado es el objeto del delito. O sea, el señor Maiman tenía 30 millones de dólares del señor Toledo. Y con parte de ellos compraron las casas acá allá. Todo eso está incautado, porque eso es el objeto del delito, ese es el bien robado. Esa no es la reparación civil. La reparación civil es el pago que yo hago para compensar el daño que le he hecho a la sociedad. Es otra cosa. Entonces, claro, en incautaciones sí, a Montesinos le incautaron todo en Suiza. Pero ese era dinero del Estado peruano robado al Estado peruano. Esa no era reparación civil. Montesinos no ha pagado un centavo de reparación civil. Así que calma, calma, pueblo. Tenemos que hacer pausita antes de que nos peguen al otro lado, ¿no? Porque no hay como las pausas y la gente se queja en toda nuestra red. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, muy bien, y tenemos varios temas que cubrir con el doctor Walter Albán. Yo me he equivocado, no es presidente de Proética, es miembro del Consejo Directivo de Proética. Por supuesto, profesor principal de la Universidad Católica. Me acaba de contar que está a cargo de la maestría de Derecho Jurisdiccional. Y ha tenido bastante que decir Proética, por supuesto, en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y también bastante que decir en qué va a suceder con aquellas personas, sobre todo me refiero a los fiscales supremos, que, digamos, han pasado piolísima por una serie de circunstancias, ¿no? Se disuelve el Consejo Nacional de la Magistratura, el Congreso además los protege, entonces no había dónde, ¿no es cierto?, hacer un poco de justicia. Ahora ya el Congreso no los va a proteger, espero, y ya hay Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, el señor Tomás Aladino Gálvez sale, ataca a las periodistas, difama, y no le pasa nada. O sea, ¿cómo puede un país tener un fiscal supremo con impedimento de salida del país? O sea, eso o sea, discúlpenme, ¿no? Es como lo que usted se ha llamado el fiscal anticorrupción denuncia al fiscal que persigue a Odebrecht, perdón, al procurador que persigue a Odebrecht, y ahí sigue tranquilo. Igual, el fiscal supremo tiene impedimento de salida. Y el problema, Rosa María, es que son 4 fiscales supremos, Así ¿no es. es cierto?, que están cuestionadísimos. Incluso uno de ellos, que es el representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, ha sido denunciado por la fiscal de la Nación ya también. Ah, este es Ticona. Arce. Arce. ¿No? Ese es uno más, porque teníamos, miren, va a quedar desolada la corte, las fiscalías supremas, porque Tomás Aladino Galvez, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, pero Gonzalo Chávez y Arce, 4 que tiene que revisar la Junta Nacional de Justicia ahorita. Y claro, ellos son la punta del iceberg, porque dentro del Ministerio Público hay mucha gente que trabaja con ellos muy de cerca. Entonces, digamos, es una situación inédita, creo yo, en la que se ha hecho público, ¿no?, lo que todas las irregularidades en las que han incurrido estas personas y continúan haciéndolo y no les pasa nada, ¿no? Claro, yo creo que en buena medida la responsabilidad más importante la tiene el Congreso disuelto. Pero ya ahora que existe la Junta Nacional de Justicia, me parece que la prioridad es que se ocupen de esto, porque de otra manera la reforma judicial no puede avanzar. Claro, pero lo que algunas personas se deben estar preguntando, pero tampoco te puedes quedar pues con 2 fiscales supremos, o sea, no hay tantos fiscales supremos y hay mucho trabajo en la Fiscalía Suprema. También tendría que venir acompañado de un proceso de la Junta de concurso, convocatoria, ¿no? Bueno, eso es parte de su trabajo regular. No, sí, pero una de emergencia, digamos, ¿no? Así es. Tener a estas personas es tener al gato de despensero, tenerlos como fiscales supremos en este momento en actividad y en funciones. Ya estamos viendo, yo creo que las reacciones últimas, por ejemplo, este señor Tomás Aladino Gálvez, son casi como manotazos de abogados. Saben que están jugándose ya esta permanencia
por muy poco tiempo, porque la Junta tendría que ocuparse de esta situación y ya de hecho la fiscal de la Nación ha tenido que recurrir a la Junta en la expectativa de que este asunto se pueda resolver desde ahí y no tener que esperar a que el Congreso todavía actúe más adelante, ¿no? Así es. Otros temas también importantes. Este fin de semana, de nuevo, se han tenido noticias sobre los Humala y sobre una relación con los hermanos Paredes, de los cuales eran amigos desde hace tiempo, pero Carlos Paredes fue ministro de Transportes. Parece ser que los testimonios son de los Paredes, que reconocen sus delitos, pero que indican que ellos, bueno, no robaron solos, sino robaron para los Humala. No indican quién les entregó en detalle, tampoco qué sucedió con la plata después de que fue entregada. Simplemente tenemos el dato de 18 millones de dólares, Ollanta Humala Nadine Heredia, en Palacio de Gobierno, en efectivo. Usted ha sido ministro de ese régimen, es inevitable preguntarle qué piensa de esto. Además debe haber conocido a Carlos Paredes en el gabinete. Sí, sin duda. Yo nunca tuve la sospecha siquiera de que el presidente Humala pudiera estar en ese tipo de situación. De haberlo sabido, por supuesto, Claro. ni siquiera hubiera aceptado el puesto, ¿no? Pero creo que, a diferencia de lo que se denunció antes sobre los aportes de campaña, ¿no? Esto es un tema bastante más serio y tengo toda la impresión entonces de que tendremos que esperar a ver cómo se pueden poner estas imputaciones, cómo pueden ser probadas por el Ministerio Público, más allá de lo que pueda significar la colaboración eficaz de algunos de estas personas que se han mencionado que serían los que han dado Claro. esta información. Son aspirantes, todavía no son colaboradores, ¿no? Claro. La colaboración tiene que ser útil, si no, no te dan nada, pues, ¿no? Así es. A mí lo que me extraña en todo caso es cómo no ha salido esto antes, ¿no? Por el lado de las declaraciones que ya dio o que han dado varios funcionarios de Odebrecht y entiendo también ahora de OAS. Pero el hecho es grave, es delicado y No. habrá que investigarlo. Ahora, evidentemente, si yo soy miembro del Club de la Construcción y viene el señor José Paredes, que no es nadie, yo por qué le voy a dar plata. Pero si él viene y me dice que la plata no es para él, sino es para su hermano el ministro y para el presidente de la República, entonces, bueno, pues que habrá que pagarlo. La pregunta es si hacía eso, porque de hecho lo hacía, él lo ha reconocido así, si esa era lo que se llama una influencia real o figurada, ¿no? Si estaba mintiendo para sacarle plata a los que le daban. Así es. Yo creo que también cabe esa hipótesis. Claro. Y creo que, a ver, lo único que me parece que da una referencia de por qué lo que declaré antes, lo único que yo conozco, por ejemplo, es que en algún momento se puso en cuestión la licitación de la línea 2 Claro, del del metro. Y en aquel momento hubo una campaña en algunos medios que decían, acá hay irregularidades porque ha quedado Odebrecht sola, ¿no? Se retiró el otro competidor. Yo recuerdo que en la discusión que se dio en el Consejo de Ministros, el entonces ministro Paredes señalaba lo importante que era continuar, porque cortar en ese momento ese proyecto era como retrasar varios años la construcción de la línea 2 y que había que asumir los riesgos y seguir adelante. Y no se llegó, por supuesto, porque no era una decisión que tuviera que tomar el Consejo de Ministros en ese momento, pero lo sustentó y lo planteó allí. En uno de mis despachos con el presidente, ya varias horas después, en la madrugada, lo noté muy, muy preocupado. Y me decía, ¿qué hay que hacer? Cancelar estaba tomando una decisión. Así es. O continuar. ¿Y al final se canceló? Yo lo veía realmente angustiado. Entonces, una persona que se preocupa tanto de que pueda haber irregularidades en esto, de acuerdo a lo que han denunciado otros, confío o no confío, no me parece que sea el tipo de persona que está pues viendo cuánto puede sacar de cada proyecto. Claro. No corresponde a la imagen que yo me he llevado de él, pero bueno, claro. los hechos hablan por sí, ¿no? Claro, puede ser que, digamos, estas cosas suceden siempre en un mundo paralelo, ¿no? Un mundo muy, muy cerrado donde solamente acceden pues los que están enterados.
Toledo armó su tinglado de corrupción con básicamente Maiman, Avi Danón, sacó la plata por Israel, o sea, hizo un mundo aparte, separado, ¿no es cierto?, para organizar su corrupción. Es posible también en cualquier otro gobierno que haya sucedido lo mismo. Pero sí, en efecto, tendríamos que ver dónde está la plata. Así Eso es lo que es. digo, ya, show me the money. O sea, Alan García tiene propiedades pues por todas partes, ¿no? Desde el departamento en París, la casa en San Antonio, Y Toledo también. el estacionamiento del yate, pues, ¿no? O sea, hay para mostrarlo, ¿no? La casa de su ex mujer, bueno, que siempre siguió siendo su esposa, en Chacarilla, que hicieron un edificio, los estacionamientos, los depósitos, o sea, hay para mostrar, ¿no? Pero el problema es que en el caso de los Humala no hay mucho para mostrar, Ujú. salvo la misma casa que ya también la han embargado, incautado y allanado tantas veces que ya para qué, ¿no? O sea, no, primero la allanaron, después la incautaron y después finalmente la embargaron. No, primero la incautaron y después la allanaron y finalmente la embargaron. O al revés, ya no sé el orden de las cosas, pero todo ha sucedido sobre ese... Ya, lo único que falta es que se bajen las paredes, pero salvo que hagas un hueco en el jardín y lances los billetes adentro, no veo dónde, como decíamos con Abel acá, 18 millones de dólares son más o menos 18 maletas grandes. Claro, ¿Ya? O sea, claro. es un espacio, digamos, varios metros de billete, ¿no? Y Ujú. según el testimonio, se entregaban en efectivo. No es que un depósito en tal sitio, ¿no? La cuenta se la tiene la prima, la hermana, la testaferro. No. A ver, si tiene una hermana en Suiza, sí, pues, pero todos tenemos parientes, pues, no, eso no significa que sea tu testaferro. Entonces sí, hay que verificar esto, pero todavía es una denuncia bastante incipiente, ¿no? Pero como usted dice, no hay mucho más. Así Ahora, es. desde el punto de vista de la sociedad civil, de Proética, del trabajo que ustedes están realizando, ¿qué se puede hacer para que, digamos, hay una gran frustración en el fondo en el Perú? En el año 2000 se creyó, y ese es el nacimiento de Proética, que se estaba dando la vuelta a la página. Es decir, con la caída de Montesinos, con el descubrimiento de los dineros en Suiza, con un megaproceso que involucró a todos, generales, ministros, presidente, en fin, se daba la vuelta a la página. Y bueno, 15 años después, de nuevo, y los tenemos a todos en cola, tenemos un presidente suicidado, uno con arresto domiciliario, otro con con impedimento de salida, otro preso en Estados Unidos, alcaldes presos, presidentes regionales presos o fugados. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo pues que nos entretuvimos mucho con los procesos judiciales y el hecho de que no hubiera impunidad, pero lo que originó o creó las condiciones para que hubiera tal nivel de corrupción no fue tocado. Entonces, las reformas institucionales no se llevaron adelante. Y creo que eso nos ha costado esta segunda experiencia tan negativa. Pero tengo también la impresión de que ahora hay mucha mayor claridad respecto a lo que tendría que hacerse para que no se vuelvan a producir problemas de esta naturaleza. Sin embargo, por ejemplo, el trabajo de la Comisión de Integridad, ese trabajo que creó, esta comisión que creó el entonces todavía presidente Kuczynski, ¿no? Así es, Tuvieron 100 recomendaciones. Bueno, se hicieron 20. escasamente se pueden haber hecho y parcialmente unas 20. Así es. El resto ha quedado ahí. Entonces, tenemos que reformar la política, como se ha planteado, porque el gran instrumento para la corrupción esta vez en el Perú ha sido ya la política. Los partidos prácticamente no pueden calificarse de esa manera porque no son organizaciones que tengan programa, ideología, plan de trabajo. Son casi como aparatos de captura de poder y para eso vale todo. No, y además miren el problema que hay ahorita. Acá hoy día el comercio tiene un informe bien interesante. Para poder tener un partido político ahora, tienes que tener 24.000 militantes inscritos. Porque eso demuestra una realidad política, ¿no? Así es. Bueno, hay 14 de los 24 que no tienen. Y eso Claro. incluye a Fuerza Popular, ¿ah? O sea, al Partido Morado. O sea, no tienen 24.000 militantes.
Y cuando el Jurado Nacional de Elecciones avisa a última hora de que no van a aplicar la valla para poder Así es. sacar, digamos, de esa lista, de ese registro de partidos a todos aquellos que no tienen en realidad nada, que no son organizaciones, Ajá. nos exponen nuevamente a los problemas que ya conocemos para el 2021. Así es. Yo creo pues que ahí hay Pero mucho que avanzar, ¿no? la valla de los 24.000 militantes va a ser bien importante porque tienen que cumplirla en abril de este año para poder participar el próximo año. Ujú. Y necesitan los 24.000 militantes y no los tienen. Y el militante no es alguien que te firma, digamos, una adhesión para que tú inscribas tu partido. El militante tiene que militar, cotizar, participar, estar en las directivas, postular a los cargos, etcétera. Tener Claro. vida activa plena dentro de un partido y quedas registrado en el registro de organizaciones políticas por el resto de tu vida. Entonces, no va a serles fácil, ¿ah? Bueno, yo creo que Se no, buscan militantes. no hay por qué hacerlo fácil, ¿no? Es decir, a ver, veamos el caso de Podemos. Claro. Podemos es una organización creada por el señor Luna Gálvez después de que se pelea con Castañeda, porque Castañeda decidió Así es. retirar del proceso electoral. Y su inscripción está en duda, Ujú. no porque no esté en duda, porque no pueda postular, sino porque hay varias denuncias sobre que se obtuvo la inscripción de manera dudosa. Y ahora creo que se hace más evidente Con el esto señor porque Cabaza y el señor todos esos. Cabaza que operaba, que venía de Telesub, Así es. Cabaza trabajó antes también cuestiones de la OMPE para Montesinos. Por eso. O sea que Tenía antecedentes. Luna Gálvez sabe a quién busca. Ah. Luego, Lo dice Walter Ríos en un audio. Este es el men. claro, Dice, este es el hombre. Este es el que decide quién es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. ¡Cabaza! Y dice, no puedo creerlo. y la manera como se deshicieron del anterior jefe de la OMPE, ¿no? Ah. Que fue evidente que el CNM tenía ya un compromiso de sacarlo del cargo a como diera lugar. Así es. Entonces, convocan a un concurso que ahora se ve que estaba amañado y entra este señor Castillo con todo el aval de Luna Gálvez y por eso se explica cómo es que obtiene su inscripción Podemos, ¿no? Vamos a ver si tiene 24.000 militantes. Claro, vamos a ver si tiene 24.000 militantes. Todo ahí es irregular. Yo tengo la impresión de que poco a poco se irá decantando el asunto. No sé hasta dónde Urresti va a poder mantener sus diferencias con... No, miren, probablemente habíamos hecho una apuesta, ¿no? A ver, si Urresti juramentaba como todavía elegido en Podemos o ya como independiente. Ujú, Pues ya les digo que los votos son de él. así es. Ahora, es verdad que la votación más alta de Podemos está en Lima. Por supuesto que está en Lima. Generando este fenómeno tan extraño de Podemos tiene más voto universal que APP. ¿ya? Claro. Pero APP tiene 22 congresistas contra los 15 que tiene Podemos. Entonces, ¿por qué tiene 7 más? Porque Lima está subrepresentada. Entonces, ellos han sacado voto en Lima. El voto en Lima no vale tanto como el voto en provincia. El voto en provincia vale en número de representantes más. Entonces, te conviene Así es. más por número de representantes obtener votaciones más altas en el interior del país. Porque es ahí donde llevas el número de congresistas. Ujú. Qué locura, ¿no? Pero es así. Eso ha Bueno, y pasado. lo que tendrá que revisarse es este problema de tener 130 congresistas. Es muy poco. O sea, Y es para Lima es poquísimo. para Y para Lima es poquísimo. la cantidad de electores que hay en Claro. este momento en el Perú. Esa subrepresentación hace mucho daño porque genera este tipo de distorsiones. Claro. Por eso digo, hay que... O sea, ¿por qué un partido con menos votos tiene mucho más, tiene 7 congresistas más que uno que tiene más votos? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque, les he explicado, cada jurisdicción es un distrito electoral autónomo y cada uno elige con el peso que corresponde a su congreso. Ujú. Entonces, Lima, solamente para 8 millones de electores, tiene 36 candidatos. Así es. Se puede sacar muchísimos votos en Lima y no obtener nada. El caso dramático de Alberto Bengolea, casi 100.000 votos personales y su partido no pasó la valla. Es, qué sé yo, está entre las 10 primeras votaciones más altas de Lima. Claro. Fácil. Y su partido no pasó la valla. Entonces, hay que conocer bien el sistema para aprender a dominarlo. El problema es que el elector no lo conoce. No lo conoce. No, pues y mientras el jurado se siga manejando con criterios tan absurdos, confunde más a la ciudadanía, ¿no? Sí, no, terrible. ¿No sería bueno que Proética, tal vez en algún momento en sus tareas educativas, explique cómo funcionan los procesos, estos mega procesos anticorrupción
en otros países, casos famosos como por el de Siemens, por ejemplo, Ujú. o casos famosos como en Italia, que además generan nueva legislación, ¿no? O tal vez una sobre cláusulas anticorrupción en contratos del Estado, por ejemplo. Sí. Ustedes trabajan mucho esos temas, pero ¿lo socializan? ¿Se puede discutir esto? Yo creo que hay que hacerlo mejor. Creo que, lamentablemente, Proética es una ONG muy pequeña. De ONGs, además. Claro, es muy pequeña y no tiene los recursos para poder, digamos, entrar a una difusión masiva, mucho más amplia. Pero hay que ver la manera de aliarse con otros. Por ejemplo, Transparencia es una asociación que también viene ocupándose de temas de lucha contra la corrupción por su preocupación por la institucionalidad democrática. Creo que esas alianzas son indispensables y efectivamente temas como este, las buenas experiencias hay que conocerlas. Yo decía antes, el caso de Graña y Montero, ¿acaso nos puede interesar que quiebre esa empresa? Definitivamente. O sea, hay 17.000 trabajadores, lo que me han dicho, que tienen familias además, que están muy interesados en que seguir cobrando a fin de mes, o sea... Pero lógico, y además Más en sus Perú pros- no se puede más dar el sus lujo proveedores, de que ¿no? un agente económico tan importante que cotiza en Nueva York, que tiene inversiones fuera del país, Claro. quiebre. Yo conozco a gente que ha trabajado o trabaja en Graña y Montero que jamás han tenido idea de que pudiera haber algo de corrupción allí. Entonces, es absurdo pretender de que esta empresa es corrupta y por tanto la desaparecemos o ya no le damos sal en la ningún tierra contrato. para que nada crezca y quemamos Al la contrario, cimiento, ¿no? las empresas que han pasado por experiencias tan negativas son las primeras que cuando se hace esta reingeniería y otros reemplazan a quienes sí tuvieron responsabilidad, entonces se preocupan ya no solamente de tener buenos resultados económicos, sino de luchar para que la corrupción no sea un elemento que distorsione la competencia y, por supuesto, de adquirir prácticas que se convierten en ejemplo de otros. El caso de Claro, Siemens. claro. Y Siemens, por ejemplo, dona una muy buena cantidad de recursos anualmente para A el Transparency trabajo, International, creo. así es, para el trabajo anticorrupción. Claro, Entonces, ahora sí, pues, pero miren todo lo que tuvo que pasar. Y claro, es importante porque estos casos de esa magnitud, cuando se destapan, generan, bueno, lo mismo ha pasado con Lavallato, finalmente, generan un cambio Ujú. mundial en las buenas prácticas, compliance, etcétera. Todo cambia y todo tiene que cambiar. Claro, en el Perú lo que habíamos visto hasta ahora era que la corrupción se concentraba en el Estado. Claro. Bueno, ahora se ha hecho evidente de que no era así, ¿no? Que Se habían- concentra en la relación habían Estado. vasos comunicantes. Claro, en la relación Estado-privado. Claro. El privado que aprovecha el Estado, ¿no? Y ahora hay entonces varias medidas que tienen que tomarse respecto a cómo se hacen las licitaciones, cómo se llevan adelante los procesos de adquisiciones dentro del Estado. Ahora, eso implica un cambio, sí, pero tampoco puede implicar una paralización. Y lamentablemente lo que vemos del Estado es el miedo a terminar preso, hace que la gente no haga nada. Bueno, lo que acabamos Nada. de comentar hace un Claro. momento sobre, Sobre justicia. esta situación de la demanda ante el CIA y de Odebrecht Así es. y cómo han actuado distintas autoridades, creo que nos confirma esta hipótesis. O sea, el miedo se convierte pues, en un enemigo muy peligroso porque Ahora, nos por último, paraliza. el ¿no? Estado peruano podría haber decidido no hacer nada para que los demanden. Pero lo anuncias. ¿Te das Claro, cuenta? Te adelantas. se sabía eso. Te El- adelanta. Se sabía, pero mostraron sorpresa. Estamos muy sorprendidos. Y resulta que no había ninguna sorpresa, estaban todos enterados. ¿Cómo que estamos muy sorprendidos? ¿Ah? No, ningún sorprendido. Tú sabías perfectamente que esto iba a pasar. Era un resultado perfectamente anticipado y ya formalmente el 23 de diciembre te lo habían dicho. Ya, ni siquiera era una, bueno, ojalá se les pase el plazo. No. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tú no salgas por delante? Bueno, el Estado peruano ha tomado la decisión de no hacer nada. Que nos demanden, pues. Y tenemos Claro. un caso sólido y nos vamos a defender. Pero eso sí, ahora los procesamos a todos dentro del proceso regular y vamos a ver quién gana. Que esa había sido la posición de Ramírez, es decir, por último. pedirle a la fiscalía, al equipo especial, Así es. que comprendiera a todos, a la empresa. Que lo y- hace, que lo claro, hace. Presente el escrito, le dice a la jueza, señora fiscal, comprendan su acusación, que tiene que hacerse también, está contra el plazo, el 20 de Ujú. febrero ya está con control del plazo, tiene que salir del tema, compréndanlos a todos. Claro. ¿Ya? Y lo votan. Y lo votan. Como no sabían qué hacer, como mataron al mensajero Ujú. para afuera. Claro, después se dieron cuenta que no funciona, ¿no? Y como a la gente le gustan los sacrificios humanos,
¿no? Y a rajar cadáveres sobre la multitud parece que es de ministro, ¿no? Es genial. Y efectivamente, hoy día está todo el mundo muy contento. Está muy contento. Tiras 4 ministros al aire y ya, pues, ¿qué ha mejorado? Nada. No, el problema está ahí. El problema sigue igualito, exactamente igualito. En fin, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a Walter Albán, que de vez en cuando nos viene a acompañar. Está dedicado a las labores académicas, pero desde el mundo académico se ve muy bien este mundo también, ¿eh? Así es. Nos tenemos que ir, les agradecemos a todos su presencia y nos vamos recordándoles que vivimos de ustedes, vivimos de la caridad pública. Así que si quiere colaborar con Radio Santa Rosa, entre a www.radiosantarosa.com.pe. Hay un cuadradito que dice PayPal y ahí pone su plata y colabora. Y vamos a ver cómo funciona. Dice el padre que algo cae, ¿no? Algo cae. Muy bien. Nos vamos. Nos vamos. Hasta mañana, Rosa María. Hasta mañana.